Gracias, Señor, nuestro Consolador, el que nos sostiene, Señor, el que nos sostiene en nuestros tiempos difíciles, en nuestras aflicciones, cuando sentimos que ya no podemos aguantar la tormenta. Tú nos sostienes, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Venimos a alabarte esta noche por medio de tu palabra, Señor. Disfrutamos y nos gozamos en tu palabra, Señor, lo cual nos sostiene en todos momentos. En el nombre de Jesucristo magnificamos y exaltamos. Amén. Vamos a Santiago 1 y esta noche estaríamos en versículos 22 a 25. Santiago 1, 22 a 25. La semana pasada nos hicimos la palabra de Dios nos lleva a la justicia de Dios, y esta noche sería obediencia nos llevará a la bendición. Obediencia por medio de la palabra de Dios. Leemos nuestro texto esta noche, versículos 22 a 25, dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si se acuerdan, cuando estábamos en versículo 18 y versículo 8 hablaba de la palabra implantada en la vida de uno. Y aquí lo que vemos entre versículos 22 a 25, vamos a mirar en esos 4 versículos, vemos la palabra y hablando de la palabra de Dios. Lo miramos en 22, dice palabra, 23, otra vez palabra. Y otra vez espejo, que es una figura de la palabra. Y otra vez en el 25 que dice la ley perfecta, la ley de la libertad. Eso es la palabra de Dios. Entonces el enfoque esta noche es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llevará a su bendición. Y muchas veces mucha gente quiere la bendición y lo buscan en otro lado, lo buscan por medio de milagros, lo buscan en otra gente, lo buscan en la felicidad, y no está ahí, no está ahí. Está en la palabra de Dios y siempre ha estado en la palabra de Dios. Bueno, leemos esta noche nuestro primer versículo, Santiago 1 y 22. Dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Cuando ofendemos a alguien, existe en nosotros un deseo de arreglar las cosas. O sea, ¿qué tanto empeño nosotros ponemos en arreglar las cosas, o más bien hacer la palabra de Dios? Porque eso es lo que estamos hablando realmente. Entonces, lo que vemos aquí es que la fe verdadera existe en el arrepentimiento de uno. Eso es la gran muestra de que si realmente nosotros estamos en la fe, que si tenemos fe, hay un gran movimiento de fe y mucha gente le gusta hablar de niveles de fe.
que simplemente no son niveles de fe, realmente lo que son niveles de madurez o inmadurez. Eso es lo que estamos hablando. Pero la fe se prueba por cómo amamos a nuestros hermanos y nuestras hermanas en la iglesia. Eso realmente es lo que nos muestra si somos grandes cristianos o no. O sea, uno tendría fe para mover montañas, pero no puede pedir perdón de su hermano en la iglesia. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día en la iglesia. ¿Y quiénes son nuestros hermanos y hermanas? Pues los que están aquí en la iglesia. Santiago menciona hermanos como 15 veces en 5 capítulos, 15 veces. Él menciona hermanos. Entonces, se nota que él realmente está enfocado en los hermanos, está enfocado en la iglesia, está enfocado en su iglesia. Acuérdate del contexto. Estamos hablando nosotros él está hablando de cristianos que están en la dispersa. Está hablando de cristianos que están por todos lados, que están sufriendo y ellos necesitan escuchar esa palabra, esa exhortación. Él ve la iglesia como su familia, es profundo, es fuerte. Y él quiere mantener la familia fuerte, la iglesia fuerte. Entonces los creyentes podemos pecar, pero cuando nosotros nos arrepentimos es algo muy diferente de lo que vemos hoy en día. Vamos a 2 de Corintios capítulo 7. El arrepentimiento de los cristianos, el arrepentimiento verdadero, no es simplemente, pues lo siento, ahí nos vemos. O sea, existe algo, un deseo, un anhelo, algo, la verdad ese es un milagro. Y vamos a leerlo. 2 de Corintios capítulo 7, versículos 9 a 11. Dice, pero ahora me regocijo de no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación. A Pablo aquí está hablando a una iglesia que necesitaban arrepentirse de algo que había sucedido entre ellos dos. Y mira lo que él dice en versículo 11. Porque miren, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes? Esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Entonces ellos tenían un arrepentimiento tan sincero, tan genuino, que era algo como decir, wow, yo nunca había mirado algo así. Entonces es algo sorprendente cuando los creyentes realmente piden perdón y se arrepienten de cosas que han hecho en su vida. ¿Y dónde está eso ahora? ¿Dónde está eso ahora en la iglesia? Temo decir que yo no había mirado algo así, en unas cuantas veces tal vez, pero realmente una gran muestra del corazón, alguien que de veras estaba arrepentido por algo que había hecho. Es muy difícil de encontrarlo hoy en día. Entonces, la tristeza verdadera por nuestro pecado nos lleva al arrepentimiento. El tristeza verdadero, o sea, debemos de ser tristes, porque no solamente hemos pecado tal vez, pero hemos pecado en contra de nuestro gran Dios, hemos pecado en contra de alguien cuando hemos pecado, y esas son las lágrimas de arrepentimiento que para mí deberían de ser
deberían de pasar con frecuencia en la vida devocional de cualquier creyente, cualquier creyente. Versículo 22 dice, dicen, sean hacedores. Aquí esa palabra sean, realmente podemos decirlo de esa manera, apruébanse. O sea, continuamente necesitamos luchar para ser un hacedor de la palabra de Dios. Eso es un gran empeño. Debe de existir un gran empeño en nosotros para aprobar a nosotros mismos. No, mira, yo soy cristiano, mira, perdón. Incluso debería de haber a veces, no sé si alguna vez alguien ha ido contigo a decir, oye, hermano, perdón por lo que había sucedido ahí, y el hermano dice, ¿por qué te molesta? La verdad, ni sentí nada, no sé qué pasó, no sé por qué ni me estás acercando, no era necesario. Pero porque el corazón está tan triste, tal vez le habrá molestado, pecado en contra de otro hermano, en lo más mínimo, a ellos quieren arreglar las cosas, tienen que arreglar las cosas. Hay que entender unas cosas de aquí en adelante, lo he repetido y ha sido en una de las otras enseñanzas anteriormente, pero vamos a hablar de la fe y las obras. Pablo hablaba de la fe, que es por la gracia, por la fe, y aquí Santiago habla de obras, y ninguno de ellos están en contradicción con el otro. Pablo está contestando cómo puedo ser salvo. Por medio de la gracia y por medio de la fe. Y Santiago está contestando la pregunta, ¿cómo se da cuenta uno si es un creyente verdadero, si está salvo verdadero? Entonces es por las obras que nacen naturalmente de un creyente. El contexto cultural, en la cultura, como ellos manejaban, como ellos entendían esa palabra diferente que nosotros, el escuchar, el hacer. Vamos a Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4. Deuteronomio 6 y 4. Los judíos cristianos hubieran escuchado esta palabra diferente que nosotros lo escuchamos hoy. Deuteronomio 6:4 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Esa palabra ahí, escucha, es la palabra Shema. Y es una de las oraciones más santos que ellos tenían en aquel día. Está muy enraizado en la teología, es algo muy profundo, es algo muy santo y declara que solamente hay un Dios. Shema quería decir escuchar, o obedecer, pero significa mucho más. ¿Te acuerdas cuando Jesús dice, tengan oídos para escuchar? Es la misma palabra, tenga oídos para escuchar. La idea es esto, de un comentario. Dice, pon atención completo, escucha como si tu vida dependiera de ella. Luego inmediatamente incorpóralo o mételo en tu vida y vívelo. Adapta cada aspecto de lo que tú has escuchado en tus pensamientos, en tus corazones, en tus palabras, tu carácter y tu conducta. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Tengan oídos para escuchar. Entonces Jesús cuando predicaba, cuando él decía eso era de, ¿sabes qué? Esa palabra es para toda tu vida. Tú necesitas enfocarte y de una vez agárralo y adáptalo a tu vida y empieza a obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que
lo que decía. Piensa en Romanos 12:2 cuando piensas eso. Renovamos nuestra mente, somos transformados. Entonces, por la palabra de Dios, cuando nosotros adaptámoslo a nuestra vida, cuando nosotros lo vivimos, cuando ponemos cada aspecto de la palabra a la luz de nuestra vida, para que podamos nosotros agradar al Señor. Entonces nosotros pensamos esto. Fíjate cómo pensamos nosotros ahorita y cómo pensaban ellos en aquel tiempo. Nosotros pensamos, lo sé cuando lo entiendo. Pero ellos pensaban, lo sé porque lo he hecho. Yo sé que la palabra es la verdad o es parte de lo que Dios dice que debo de obedecer. Yo sé que es cierto porque ya lo he puesto a practicar en mi vida. Entonces necesitamos practicar la palabra. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Pensamos en un esposo, una esposa que tienen devociones o ellos están leyendo la palabra. Eso puede ser para un soltero también. Pero en el caso de un matrimonio, después de haber escuchado una palabra, una prédica, ellos ven y la honestidad entre ellos, obviamente, porque los dos son uno, y ellos dicen, ¿sabes qué? Creo que nos fallamos en este área, mi amor. Sí, tienes razón, yo lo he notado también y hay que hacer algo al respecto. Pero nosotros vemos la palabra y lo manejamos de esta manera. No tenemos miedo de hacer la obra de Dios. A veces puede ser doloroso algunas de las decisiones de que tenemos que tener o tomar en nuestras vidas, pero de todos modos hay que hacerlo. Queremos agradar a Dios, queremos agradar a Él. Muchos son convencidos que son salvos, pero están siendo engañados, porque ellos no ponen en práctica la palabra de Dios. Ellos no hacen la palabra de Dios. Mucho platicar, pero no mucho hacer. Ni un ujier, ni un saludador en la puerta, o ningún pastor puede depender solamente en el escuchar. No es una prueba de obediencia a la iglesia, sino es una prueba de obediencia a la palabra de Dios. No a la iglesia y no al pastor. Debemos de obedecer a Dios y no al hombre. Obedecer a Dios y no al hombre. Vamos a Mateo 7. Vamos a mirar un poco de los que son engañados. Y realmente, ¿qué quiere decir? Poner la palabra en práctica en nuestras vidas. Mateo 7, y empezamos en versículo 21. A 27. Mateo 7, 21 a 27. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Yo estaría muy preocupado por los pastores que tienen ese tipo de ministerio, ¿no? Que es puro profetizar, es puro sacar demonio, puro buscando los milagros, y poco de la palabra de Dios. Poco de la palabra de Dios. Entonces les declaré, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. La iniquidad, aquí esa palabra es, la verdad quiere decir sin ley, sin ley. Entonces, no hay ley, ellos no tenían ley, ellos actuaban como si no hubiera ley, o más bien actuaban como si Dios no existiera. Ellos hacían lo que ellos se les daba la gana. Eso es prácticamente lo que se está diciendo ahí.
24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca de sus palabras. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Entonces, obviamente, cuando ellos dicen, mira esas cosas que hicimos, y el Señor dice, yo no te conozco. Obviamente eso no fue lo que el Señor quería, ¿no? Había otra cosa aparte de esto. O sea, ellos, yo creo que en esos tipos de ministerios, en esas iglesias, cuando están buscando lo sensacional, agarran la Biblia y como que sacan partes, ¿no? Déjame buscar en todas las áreas de los profetas, y todas las áreas de los milagros, y todas las áreas de sacar a los demonios. Y lo demás, algún día, ¿no? Obviamente. Escucha en Lucas 13, vamos a Lucas 13, vamos a ver un versículo ahí que es un versículo paralelo, que viene de la misma historia, simplemente que está en un evangelio diferente. Y vamos a mirar una palabra otra vez. Eso viene siendo de la misma historia. Simplemente lo encontramos en otra historia. Lucas 13, versículo 24. Dice la palabra: esfuércense por entrar por la palabra estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Entonces, si solamente hubieran leído la palabra de Dios, ¿verdad? Pero esa palabra, esfuércense, vamos a mirar esa palabra. En el griego es agonizomai o epiaganosistai. Es en el griego, no conozco el griego, pero tal vez un día. Pero agonizomai, esa palabra, ¿dónde crees que agarramos esta palabra en el inglés o en el español? Esa es la palabra agonizar, agonizar. Dice, agonícense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo, muchos tratarán de entrar y no podrán. Esa palabra se usa para luchadores que están en un combate, una competición atlético como los olímpicos, algo que valía mucho. Dios dice, quiero que tú te involucras en combate. En combate, quiero que te agonizas cuando se trata de entrar por la palabra estrecha. Específicamente habla de la lucha que precede la muerte natural o la agonía mortal. Involucra dolor tan severo como para causar la lucha. Un sentido de sufrimiento en el cuerpo extremo, angustia mental, como cuando Jesús estaba sudando sangre en Getsemaní. Y para que ustedes tengan una imagen, claro, yo no me acostumbro de mirar la tele mucho, pero creo que algunos hemos mirado una de esas películas cuando dos personas, normalmente son hombres, peleando y hay un cuchillo o algo así, y uno casi está peleando para que no se le mete la cuchilla y el otro está queriendo meterlo y está llegando tan cerca la navaja y en la vida de esa persona que está luchando por su vida,
¿verdad? Él no está preocupado de nada. Nada. Él está 100% metido en este momento, 100% metido en agonizarse porque sabe que si no se pone atención y si no le echa ganas a 100% le puede costar la vida física. Y literalmente así es lo que estamos hablando cuando hablamos de escuchar la palabra. Eso es lo que estamos hablando cuando Jesús literalmente dice, el que tenga oídos para escuchar, que escuche. Eso es lo que estamos hablando. La gente cuando están en esos tipos de peleas, digo, ¿quién le importa tanto si se ensucia o que se rompió su ropa? En este caso, en la vida espiritual, nosotros, ¿de qué estamos preocupados? ¿De qué estamos enfocando la mayoría de nuestro tiempo? ¿No? Yo veo gente que tienen sillas para todo el año en los deportes, ¿no? Mucha gente le gusta ir a los eventos deportes y siempre sin falta ahí andan viendo su deporte favorita. Y otras cosas mundanas. No digo que no es malo ir de vez en cuando, un día de eso, pero a veces hay que mirar a la vida de uno y decir, este cristiano, la verdad, parece que está agonizando para entrarse por el camino estrecho. Y eso es lo que hacemos cuando hacemos el examinación. Nosotros vemos y examinamos nuestra vida y digo, realmente, Señor, ¿me estoy esforzándome? ¿Qué más puedo hacer, Señor? Necesito hacer esto. Yo tengo que tener esto correcto en mi vida, porque si no, las consecuencias son muy graves. Entonces, si ves, como yo siempre digo, el camino es estrecho y mientras que sigues caminando en la vida cristiana, se vuelve más y más y más estrecho. Vamos a regresar a Santiago 1:22. Santiago 1:22. Dice Santiago 1:22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismo. Ahora vamos a Apocalipsis 12, rápido. La gente se están engañando. Mucha gente, todo el tiempo, por todos lados, ellos creen, lo tengo. Yo soy salvo, ya soy cristiano, lo tengo, hermano, yo ya tengo mi boleto al cielo y no me la voy a perder, pero esa gente que milagros, sacaron demonios, o sea, ellos ya en su mente ya se habían puesto enfrente de la línea, ¿no? O sea, mírame, Señor, mira lo que yo hice, estaban completamente confiados. Completamente. Yo voy a ir al cielo 100% y no me puedes convencer, al contrario. No me puedes convencer. Y aún fueron engañados y muchos de ellos que pasaron por esas circunstancias ya están en el infierno y no lo pueden creer. Lo mismo pasará a gente que está viviendo hoy en día. Hasta que regresa Jesús, mucha gente seguirán siendo engañados porque tenemos falsos profetas en abundancia. Apocalipsis 12 y versículo 9 dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Todo el mundo está susceptible para ser engañado. Satanás es muy, muy astuto. Fíjate, los primeros dos seres humanos, o sea, su primera vez que pudo haber practicado Satanás sobre Adán y Eva, y lo atinó 100%, tenía un récord de 100% de engañar a la gente después de ese momento. O sea, cayeron así. La persona que piensa que no puede ser engañado,
quizás es el más engañado que todos. Nadie debería de pensar que no se puede engañar a ellos. Me acuerdo una vez me estaban contando de una conferencia de pastores y uno de los conferencistas, uno de los que estaba a cargo hablando, en el gran multitud de la gente le pidió que todos los pastores, si creían que no eran susceptibles o no podrían ser engañados y caer en el adulterio, que levanten su mano. Y la mayoría de los pastores levantan sus manos, diciendo, a mí no, completamente engañados, completamente. No debemos de creer que no somos susceptibles. Esa palabra, engañar, es un razonamiento falso, pero en una manera deliberadamente. O sea, son engañados, pero es por su propia culpa. Esa palabra en matemáticas llamarías eso un cálculo erróneo. Un cálculo erróneo. Por ejemplo, lo vemos así, un niño que no ha hecho su tarea y sabe que lo que tenía que haber hecho y no lo hizo, de todos modos agarra su tarea, sus matemáticas y empieza a apuntar muchos números, aunque son falsos, y él como que voy a hacer como si yo hiciera la tarea, ¿no? Para que se vea lleno la página. Mira, aquí está. Mira, falsos, he sacado demonios, los milagros, mira. Entonces, pero cada respuesta está equivocado, está falso, no ha hecho la tarea, aunque más crea la persona. Fíjate lo que dice en el comentario de John MacArthur. Él dice esto, dice, si una profesión de fe en Cristo no da como resultado una vida cambiada que tiene hambre y sed de la palabra de Dios y desea obedecer esa palabra, la profesión es solo eso, una mera profesión, nada más. Regresamos, Santiago 1, y vamos a leer versículos 23 y 24. Dice Santiago 1, 23 y 24. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Esa persona, el oidor de la palabra, ellos realmente han mirado como ellos son. La persona que profesa que son cristianos, ellos realmente, y los que se van a la palabra, ellos realmente creen, él piensa y ha mirado cómo es su vida, él sabe cómo es. Pero la palabra dice, el espejo aquí en este caso habla de la palabra de Dios. Cuando lea la palabra de Dios, él vea que él es malo y Dios es santo, santo, santo. Y él sabe que lo malo no puede estar en la presencia de Dios, el pecado. Y ellos saben que no alcanzan y no llegan a la medida, no llegan al estándar de Dios. Y aun cuando ellos se van y dejan la palabra dice que ellos olvidan de que son malos, ellos olvidan que Dios es santo, santo, santo. Esa palabra mira es importante, lo vamos a mirar. Pero continuamente sigue desobedeciendo la palabra de Dios. No está dispuesto de cambiar, él solamente escucha la palabra. Pero nunca existe un esfuerzo, acuérdate, este esfuerzo que hablábamos, el agonizar, no existe en la vida de esa persona. Y no es una mirada simplemente casual, pero él está mirando cuidadosamente la palabra de Dios. O sea, realmente se da cuenta. Él sabe quién es.
Luego, Santiago 1:25. Vamos a mirar nuestro último versículo esta noche. Santiago 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, será bienaventurado en lo que hace. Aquí, mira atentamente. Este verbo que miramos en los versículos anteriores, mira, es más fuerte que el verbo que encontramos en versículo 23. Entonces, la persona que vea la palabra y atentamente, esa es una persona que se está esforzándose. Él está luchando por su vida, realmente quiere obedecer a Dios. Entonces, cuando mira al espejo esa persona, él se recuerda de Romanos 3, de que no hay ninguno bueno, ni siquiera uno. Y él sabe que el Señor es santo, santo, y él se da cuenta que el camino es estrecho. Y sabe que, Señor, si yo no me esfuerzo, yo no voy a llegar. Es honesto con él mismo, con ella misma, y lucha para hacer este cambio. Y no importa lo que la gente dice de esa persona, ellos realmente no importa la palabra de otras personas. Eso es aquí dice, un entrecerrar de los ojos para poder examinar algo. Es como sabes, cuando tu visión está mal y tus lentes ya no son suficientes y haces un entrecerrar de los ojos para poder mirar. O sea, tú realmente quieres mirar algo, tú estás luchando por hacerlo. Es ponerse en una posición para mirar. Para mirar sus pensamientos, sus imaginaciones, nuestras afectos, nuestras intenciones, nuestras disposiciones, nuestras palabras y acciones que son contrario a la verdad, contrario a la gracia, contrario a la sabiduría de Dios. Mira atentamente a la ley perfecta, la ley de libertad. Eso es la palabra de Dios. Mira atentamente a la palabra de Dios. Para la persona, el hacedor, él encuentra el significado de la vida en la palabra de Dios. Él encuentra la respuesta de todo, la solución para cualquier problema que él tiene en la vida. Y está dispuesto de obedecer la palabra, porque en la palabra ha encontrado la libertad verdadera. La libertad verdadera. Ve quién era antes y con gusto está dispuesto de cambiar sus hábitos, de obedecer la palabra de Dios para glorificar al Señor. Y aquí lo vemos en Santiago 1:21, donde estábamos la semana pasada. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. La inmundicia, el resto de la malicia, buscando la manera de sacar eso de nuestra vida, buscando la manera para agradar al Señor. Ve, Señor, he luchado y quizás, Señor, todavía no cumplo los estándares, pero tú sabes que he luchado, Señor. Tú sabes cuánto me he esforzado y quizás he tomado 2 pasos para enfrente y 1 para atrás, Señor, pero Señor, tú sabes, Señor. En la palabra Él ve la salvación de su alma, la salvación de su alma, porque realmente es esto, nuestra salvación existe en la palabra de Dios. Muéstrame una persona que no estudia, no lea
la palabra de Dios, no tiene amor a la palabra de Dios, y yo te muestro una persona que 99.9% no es una persona salvo, no es una persona salvo. Dice la ley de libertad. Vamos a Juan 8, la ley de libertad. Y mientras que están yendo ahí, yo sé que lo que digo puede resultar medio difícil de escuchar. Cuando escuchas las palabras 99%. Pero yo digo, esas son las palabras que teníamos que escuchar desde hace mucho tiempo en nuestra caminata cristiana. Hace mucho tiempo. Y si no fuera por los falsos profetas, tal vez los hubiéramos escuchado un poco más pronto en nuestra vida y estaríamos más avanzados en esta vida. Pero necesitamos predicar esta palabra. Juan 8, versículos 31 y 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. El creyente ve libertad en la palabra de Dios, libertad sobre cualquier cosa, supera cualquier cosa que haya pasado en su vida, cualquier abuso, cualquier enfermedad que tienes, cualquier condenación que has recibido, cualquier cosa que ha pasado en nuestra vida. La palabra lo supera, la palabra lo supera. Y entonces, ¿por qué no ponemos un valor mucho más alto en la palabra de Dios? La gente busca libertad en muchas cosas, pero la palabra de Dios es uno de los que menos la gente busca libertad. Es la palabra de Dios, es todo. Algunos dirían que ser un siervo en el reino de Dios es como una esclavitud. Ellos dicen que los cristianos son aburridos, pero yo te prometo que no soy aburrido incluso cuando estoy 6 o 7 horas sentado en mi escritorio, leyendo la palabra, estudiando la palabra. No es esclavitud para mí. Quisiera hacerlo más todavía. En realidad trae libertad, es libertad para leer la palabra de Dios. Dice, será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, 25. Será bienaventurado en lo que hace. La obediencia a Dios trae una bendición que no se puede comparar. La obediencia a la palabra de Dios trae una bendición que no podemos comparar. Vamos a Deuteronomio capítulo 11 para nuestra última escritura de esta noche. Deuteronomio 11 y empezamos en versículo 18. Dice, graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma, átenlas como una señal en su mano, y serán por insignias entre sus ojos. Enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 21, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra. Wow. Que el Señor juró dar a tus padres por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Wow. Graben mis palabras, átenlas, enséñenlas, escríbelas. Wow. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros que debemos de hacer con la palabra de Dios. Cada quien debería de escuchar esta palabra
y renovar sus votos o pedirle perdón a Dios por no leer la palabra como debemos de leerlo, o por lo menos pedir perdón por la actitud que hemos tenido acerca de la palabra de Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Dice versículo 22, porque si guardan cuidadosamente todo este mandamiento, es decir, la palabra de Dios, que les ordeno para cumplirlo, amando al Señor su Dios, andando en todos sus caminos y allegándose a Él, entonces el Señor expulsará de delante de ustedes a todas estas naciones y ustedes desposeerán a naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Es decir, nos dará la victoria sobre la tierra, no solamente en el cielo. Y toda la gente buscando decretar y declarar. Uno diría, esas personas, me gustaría hacerle una prueba a las personas que decretan y declaran acerca de la palabra de Dios, porque si alguien debe de saber la palabra, son ellos. Decretando y declarando la palabra, bueno, deberían de tenerlo memorizado, pero de una vez cuando empiezas a hablar con ellos, te das cuenta que ellos no conocen la palabra, porque si conocieran la palabra, no andarán con esas historias y esas creencias que están haciendo. Pero nos dará victoria. Ahí está la victoria, no en otras cosas. La victoria de Dios y su bendición está en su palabra. ¿Quieres ser bendecido? Lea palabra más. ¿Quieres ser sobre bendecido? Léalo 8 o 9 horas al día. Estarían muy, muy bendecidos. Pero fíjate lo que dice ahí. Dice, porque si guardan cuidadosamente todo este mandamiento, versículo 22, que les ordeno para cumplirlo, amando al Señor su Dios, andando en sus caminos. Es decir, ¿quieres amar al Señor más? ¿Quieres andar en sus caminos más? Entonces, guarda cuidadosamente todo este mandamiento o la palabra de Dios que les ordeno para cumplirlo. Simple, ¿no? Simple. Es fácil. La palabra de Dios es fácil cuando nos ponemos atención. El creyente verdadero hace un compromiso por toda su vida de seguir la palabra de Dios toda su vida. Y para él o para ella, escuchando la palabra ahí, vemos nuestra dirección, vemos consejería, vemos la sabiduría del Señor que nos va guiando en la vida, alejándonos de las cosas malas. Cuando nosotros enfocamos y ponemos atención en la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Si no han escuchado la palabra de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios. Es lo más. Si quieren bendecir su vida más, si quieren bendecir su matrimonio más, métanse a la palabra de Dios. Si quieren que sus hijos sean bendecidos, métanse en la palabra de Dios. Si quieren que su hijo esté mejor en la escuela, métanse en la palabra de Dios. Aquí está todo. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bendito palabra, Señor, que nos lleva, nos guía a donde tú quieres que estemos, Señor. Por favor, yo pido para todas las personas que están escuchando mi voz, mientras que ellos lean la palabra, abren sus ojos, dales un amor nuevo a la palabra de Dios, para que ellos puedan seguir esforzándose de entrar por el camino estrecho. Y sé que eres un buen Dios, y todos que te lo pedirán, Señor, tú se los darás, porque qué buen padre no daría algo bueno a su hijo. Cada cosa buena, dádiva, viene de arriba, desciende de arriba de nuestro Señor, que nos da buenas cosas para disfrutar.
Señor, gracias por tu palabra, que es el regalo número 1 con Jesucristo que hemos recibido en esta vida, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.